día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, concluimos este punto 1127, pues, ¿no? En él quizás también es muy importante extraer como conclusión esta afirmación que dice: son eficaces los sacramentos porque en ellos actúa Cristo mismo. Es Él quien bautiza, es Él quien celebra la Santa Misa, es Él. Cuando se celebra un sacramento, el sacerdote lo celebra in persona Christi, en persona, en nombre de Cristo cabeza. Por eso esto llega a su máximo cuando el sacerdote, celebrando o pronunciando las palabras de la consagración, dice: tomad y comed porque esto es mi cuerpo, como si él fuese Jesús, hablando en primera persona, el singular. Porque podía haber dicho: tomad y comed porque esto es el cuerpo de Jesús. No, dice: esto es mi cuerpo. Y está claro que no es el cuerpo del sacerdote, es el cuerpo de Jesús. Porque en ese momento el sacerdote actúa en nombre, en persona de Cristo, y es Cristo quien bautiza, es Cristo quien unge a los enfermos, es Cristo quien celebra la Eucaristía. Por eso son eficaces, y no solo son símbolos, sino que realizan eso que están simbolizando. Bien, dice el punto siguiente, el 1128. Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia: los sacramentos obran ex opere operato, según las palabras del Concilio, por el hecho, la traducción es del este latinajo que se mete aquí, ¿verdad? El ex opere operato, la traducción es por el hecho mismo de que la acción se realiza. Ahora explicamos esto. Es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo, realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que el sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre, que lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios. En consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. Bueno, aquí dos afirmaciones principales. Ese latinajo que os decía, ¿no?, que es una frase muy, que es muy tradicional por eso, en la teología católica, por eso la ha incluido el catecismo. El catecismo tiene muy pocos latinajos, tiene muy pocos. Únicamente ha incluido alguno, pues de esos que ya han hecho mucha tradición en la Iglesia. Uno de estos es este: ex opere operato. Quiere decir, pues que los sacramentos tienen eficacia por el hecho mismo de que en esa celebración se esté realizando lo que Cristo dijo, ex opere operato. O sea, que aunque el sacerdote sea una calamidad, aunque las cosas se hayan hecho chapuceramente, aunque, no sé, ex opere operato, allí Cristo se ha comprometido a estar presente. Eso significa. Eso no quiere decir que sea lo mismo celebrar una Eucaristía chapuceramente, que no, claro, no. Ya dice aquí que, sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones de los que lo reciben y del que lo celebra. O sea que una cosa no quita la otra. O sea, el hecho de que el sacramento sea válido ex opere operato, o sea, por el mismo compromiso que Cristo tuvo de que se iba a hacer presente en ese sacramento, eso no quiere decir que sea igual celebrarlo chapuceramente que no, claro, eso tampoco es así. Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, testimonios que todos sabemos que cuando el Padre Pío celebraba pues sus Eucaristías, había miles de personas que se convertían en esas Eucaristías, ¿no? Y bueno, y cuando un sacerdote, pues los que no somos santos, pues celebramos la Eucaristía, pues esas conversiones no las vemos, ¿no? Ahora bien, ojo, el mismo sacrificio de Cristo estaba teniendo lugar en una Eucaristía del Padre Pío que en una nuestra. O sea, no es que allí se hiciese más presente el Señor, no, igual de presente estaba en una Eucaristía celebrada por uno de nosotros como celebrada por un sacerdote santo como el Padre Pío. Luego hay que mantener lo del ex opere operato, o sea, que el sacramento vale por sí mismo, no porque el cura que lo celebre sea santo, pero también hay que decir que hay que intentar que los fieles que asisten, etcétera, tengan la mejor disposición y el sacerdote lo mismo para que tengan los mayores frutos posibles. Las dos cosas, hay que decir. Bueno, pues esta es una afirmación clave, ¿no?, de este punto, y
hay que decir que el sacramento no actúa en virtud de la santidad del sacerdote. Esto hemos tenido ocasión en algún otro programa de hacer referencia como también en la historia de la Iglesia esto pues ha habido a una herejía que también llegó a caer por este extremo, por el extremo de pensar que si los sacerdotes eran o habían sido pecadores, pues entonces sus sacramentos no eran válidos o ellos no podían celebrar los sacramentos. Acordaros del caso que comentábamos de cómo en los primeros siglos los sacerdotes que eran los lapsis, o sea, los que habían caído, los que habían en los momentos de las persecuciones de los romanos, habían jurado de su fe, habían traicionado su fe por miedo a la muerte, pues luego cuando eran readmitidos después de la penitencia a la Iglesia cristiana, claro, algunos se resistían a que volviesen a celebrar los sacramentos, porque les parecía que esos que habían traicionado la fe en el momento de la persecución, ahora ya no eran dignos de celebrar los sacramentos. No, es que indignos somos siempre, indignos somos siempre. Que el sacerdote, a imagen de Pedro, que negó a Jesucristo 3 veces, sin embargo luego Cristo le encomendó a Pedro no únicamente el poder celebrar los sacramentos, sino el capitanear la Iglesia, ni más ni menos. Y el Señor sabía que Pedro había negado por 3 veces que conocía a Jesús. Un caso más claro no se puede ver. Bien, aunque sea brevemente, vamos al último de los puntos, al 1129. La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo, dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a los que lo reciben, conformándolos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu de adopción deifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo único, el Salvador. Aquí se nos ofrece un texto, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice: pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Es decir, que por esas promesas divinas, que son los sacramentos, se nos ha concedido participar de la naturaleza divina. Ahí es nada, O sea, los sacramentos nos permiten participar de la naturaleza divina. Dios se ha hecho hombre para que nosotros podamos participar de la naturaleza divina. En los sacramentos son, por lo tanto, como el instrumento por medio del cual Dios ha hecho este trueque entre la humanidad y la divinidad. Dios compartió nuestra naturaleza humana por la encarnación y nosotros por los sacramentos compartimos la naturaleza divina. ¿Hasta qué punto, pues, serán necesarios los sacramentos para nuestra salvación? Porque es el conducto por el que el Espíritu Santo quiere dar su gracia. Ya sabemos que nosotros no vamos a meter al Espíritu Santo en una jaula y pretender que únicamente actúe de una forma. No, el Espíritu Santo es libre, libérrimo, y Dios tiene muchas formas, porque es Dios, de dar su gracia al mundo. Pero Él mismo, no nosotros, o sea, Él mismo instituyó un camino elegido por Él para dar su gracia, que fue el camino de los sacramentos. Y por esos sacramentos compartimos la naturaleza divina. Y al recibirlos, nos transforma y nos conforma con Jesucristo. El Espíritu nos está moldeando a imagen de Jesucristo cada vez que celebramos los sacramentos. Los sacramentos, pues, son como un taller de moldeamiento en Jesucristo. Fijaros esta frase:
de este punto del catecismo. El Espíritu cura y transforma a los que lo reciben conformándolos con el Hijo de Dios. La palabra conformar no se refiere a bueno, confórmate, no, quiere decir hazte a la forma de, o sea, transfórmate según la forma de Cristo. Los sacramentos, pues, lo que hacen es completar la imagen y la semejanza que tenemos por la creación que había sido deformada por el pecado. Los sacramentos están moldeando en el hombre la imagen de Jesucristo, haciendo de nosotros un nuevo Cristo. ¿Y eso cómo? Pues participando de la naturaleza divina de Jesucristo. Vamos formando en nosotros pues esa imagen del hombre nuevo a imagen de Cristo. Bien, dejamos aquí la explicación de hoy del catecismo, estos 3 puntos que tienen como título los sacramentos de la salvación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.